a lo largo de la predicación. Entonces, así me ayudáis a mí y yo creo que a todos también, para no estar siempre escuchando ahí la misma voz. Bueno, cuando me comentaron de compartir hoy la palabra, pues 5 de enero, Noche de Reyes, ya no hay ningún niño, ¿no? Vale, tranquilo, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer nada, no voy a estropear sorpresa. Voy a pedir ayuda, esto es delicado y puedo ser apaleado luego fuera. Pero bueno, me pareció que era interesante. Y vamos a estar reflexionando sobre lo que hemos estado viendo ya toda la mañana, en la alabanza, en la presidencia de Benjamín, y vamos a seguir dando un poco vueltas sobre esto. Mañana, iba a decir hoy, mañana ya termina lo que es toda la fiesta de Navidad, cómo nos gustan las fiestas en España, cómo las prolongamos. Pero bueno, en Suances hemos estado viendo desde la fiesta que tuvimos, hemos ido viendo, reflexionando sobre el verdadero significado de la Navidad, qué implica, qué significa. Hemos repetido también muchas veces y lo vemos, ¿no? Como todo lo que se lía alrededor de la Navidad nos desenfoca y nos hace perder el sentido verdadero, ¿verdad? Y bueno, hace 2 domingos Jorge nos hablaba sobre el Dios con nosotros, lo que eso implica. El domingo pasado Julio nos hablaba del Dios hecho hombre que volverá y cómo eso condiciona nuestro futuro, pero tiene que condicionar ya nuestro presente. Y bueno, pues vamos a seguir viendo esto, pero a la luz de lo que va a pasar hoy, ¿no? De esta noche de Reyes, de esta cabalgata de Reyes, que al final también todo lo que se monta alrededor, pues quizás nos hace olvidar el sentido de ese episodio, de lo que ocurrió. Y bueno, pues yo os invito a una cabalgata diferente, que formemos parte de ella. Una cabalgata con 5 carrozas, sabéis que en la cabalgata van pasando carrozas, y van a ser 5 escenas diferentes, de diferentes momentos de la vida de Jesús, desde antes de nacer hasta su resurrección. Y en esa carroza van a ir personas que tuvieron delante a Jesús y tuvieron que reaccionar ante la realidad de la divinidad de Jesús, del Dios hecho hombre, del Dios hecho con nosotros, del Dios con nosotros, perdón. Pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hemos cantado: ama el Rey, hace mi corazón responder. Pues ante Jesús hay que responder. No podemos pasar delante de Él y quedarnos igual. Así que, lo dicho, queréis formar parte de esta cabalgata, vamos a ser espectadores, pero también participantes. No desde el sofá o desde la calle, ¿vale? Vamos a ser espectadores y participantes. Y el protagonista es Jesús, así que vamos a pasar delante de Él. ¿Habéis visto algún desfile militar? Los desfiles militares, normalmente siempre hay una autoridad y pasan delante de esa autoridad y todos miran o a la izquierda o a la derecha, donde esté esa autoridad. Porque el protagonista finalmente es la autoridad, quien preside ese desfile. Bueno, pues aquí el protagonista es Jesús. Y vamos a ver estos 5 episodios, 5 escenas, no son más de 5 personajes que nos van a hacer mirar a Él. La primera carroza en Noche de Reyes, pues los magos. En Mateo 2, del 1 al 12. Vamos al Mateo 2. Vamos a ver pasajes que hemos leído 1000 veces. Los vamos a ver por encima, ¿vale? No podemos profundizar, esto como siempre. Luego cada uno en casa es cuando los puede exprimir al máximo y el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, le hará sacar pues muchísimo más jugo del que podemos sacar ahora, ¿vale? Pero vamos a ir viendo pinceladas. Entonces, el que tenga Mateo 2, versículos 1 a 2, si lo puede leer, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vale, gracias. El protagonista es Jesús. No sabemos cuántos eran los magos, sus nombres, luego se les ha ido dando números, por los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. No es importante. Como en tantas cosas en las Escrituras, ¿quién era el faraón del Éxodo? No hay nombre. Las parteras, sí. El Señor es así. Y nos hace fijarnos en lo importante. ¿Qué se nos dice de ellos? Que venían de Oriente.
Seguramente, los que saben de esto, ¿vale? Yo no sé, pero bueno, parece ser que hay mayoría que piensa que este Oriente es Persia, el actual Irán. Magos, la palabra es sabios, seguramente astrónomos, que veían las estrellas, estudiaban las estrellas, y ven una señal, esa estrella, y la identifican con el nacimiento del rey de los judíos. En Persia, en Persia había una colonia judía, ¿desde quién? Desde Daniel, así que seguramente tenían acceso a las profecías. Lo que está claro es que esa señal que vieron en el cielo, tampoco se nos dice cuál era. Hay interpretaciones, ¿vale?, de que podía ser una conjunción de planetas, el cometa Halley, dicen algunos, bueno, no importa. ¿Vale? Ahora mismo no nos importa, es interesante, pero no nos importa. Una señal que identifican con el nacimiento del rey de Israel. Y van desde Irán, desde Persia, hasta Jerusalén. No les guía la estrella hasta Jerusalén. Pues tenemos la imagen de la estrella ahí guiándoles. No, ellos ven esa señal en Oriente, por el conocimiento que tienen, por la revelación que tienen, la identifican con el nacimiento del rey de los judíos y van a Jerusalén. Y ese Jerusalén, donde ahí está Herodes, ¿vale?, ahí está Herodes, y convoca a los escribas, a los estudiosos de las Escrituras, y ahí es donde se identifica la profecía de que tenía que nacer en Belén. Y los envía a Belén. Es la profecía la que les lleva hasta Belén. Y es allí en Belén donde otra vez ven la estrella, la señal. ¿Vale? Esto es interesante. Dios usa a Herodes con propósitos que eran totalmente diferentes a los que tenían los magos que iban a adorar, pero lo usa para identificar esa profecía y llevarles hasta Belén. Su objetivo, adorarle. Si es así, pues desde Irán hasta Jerusalén hay más o menos 2.000 kilómetros. Hay quien ha hecho el cálculo de, como ellos iban en tren, no iban, ¿vale? 3 meses pudo durar ese viaje, un largo viaje. Ahora entre Irán y Jerusalén, pues van misiles que tardan menos, de un lado a otro, pero 2.000 kilómetros, 3 meses, un largo viaje. Y finalmente llegan a una casa, lo hemos estado viendo con Benjamín, una casa, un pesebre, nació en un pesebre. Pero aquí se nos habla ya de una casa, no hay un palacio. Esa señal que han visto en el cielo no se corresponde mucho con lo que se encuentran allí. No hay multitudes, no hay un recibimiento de rey. ¿Cómo reaccionan ellos? Mateo 2, 10 a 12. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gracias. La carroza de los magos pasa delante del niño, del rey, el que cumple las profecías. ¿Y cuál es su reacción? Primero hay gozo, adoración, mostrada de forma práctica en esos regalos de oro, incienso y mirra, que según como han interpretado después y según lo que vemos en el Antiguo Testamento, al final el oro, el incienso, son regalos que reconocen su reinado al rey y su divinidad, al Dios. Están reconociendo la divinidad de Jesús y lo están haciendo con ese acto de adoración. Hay gozo, hay adoración y después hay obediencia, porque son avisados de que no vuelvan a Herodes, porque Herodes les había dicho, oye, ir allí, cuando ya veáis, volver otra vez. No. Son avisados y obedecen arriesgándose. Porque Herodes, pues imagino que cuando le llevaban la contraria no se lo tomaría muy bien. Se arriesgan, hay obediencia. Y aquí ya tenemos las primeras aplicaciones para nosotros. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero ahora ya no eres espectador de esa primera carroza, vas en ella. Y a lo mejor vienes de un largo viaje,
como estos magos. Un largo viaje de búsqueda. A lo mejor has visto una señal, como vieron ellos esa señal en el cielo. Una señal de que tiene que haber algo más. Te sientes vacío, sin sentido, ves el sufrimiento que hay o el sufrimiento que tú vives y dices, tiene que haber algo más. A lo mejor esa señal es un gesto de amor y has visto un atisbo del amor de Dios en un gesto de alguien. No sé cuál puede ser la señal que estás buscando. Llevas tiempo buscando en religiones, en filosofías, buscando algo, un sentido. Has llegado delante del Dios hecho hombre, del que cumple todas las profecías. No una, no dos. No es una señal ambigua. No. El que había una huella digital que solo una persona podía cumplir y ese es Él. Estás ante Él. Y es el momento, como hemos cantado, de responder, de reaccionar. La búsqueda ha terminado. Pero a lo mejor ya la has encontrado. Y esta primera carroza nos habla también de que podemos disfrutar de la comunión con el Señor, de la adoración, sin templos. Aquí no hay liturgias, no hay templos, no hay intermediarios. Hay una adoración directa, sencilla, personal. Nos está anticipando ya la obra que va a hacer ese sumo sacerdote que va a abrir el camino. Nos lo está anticipando, pero ahí ya lo vemos. Y la pregunta ahora es si ya has encontrado a Jesús, ¿cómo es tu vida de comunión y de adoración a Él? Ellos entregaron valiosos regalos. Lo importante no es el oro, el incienso, la mirra, lo importante es la entrega. La adoración es entrega. Y dice Romanos que cuál es nuestro culto racional, que entregamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo. Así que en esta primera carroza en la que ya no somos espectadores, somos participantes, tenemos que responder ya preguntas, examinar nuestro corazón y nuestra vida ante Jesús. Pues continuamos. La segunda nos hace retroceder unos meses antes. Vamos a Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y en esa segunda carroza van María y José. Porque hemos empezado en el episodio 2. Esto es como cuando empiezas a ver una serie en el episodio 2 y te has perdido el 1. Entonces, ¿quién es este niño? Los magos, el rey de Israel. Bueno, en el capítulo 1 ya ha habido spoiler. Si hemos leído el capítulo 1 y llegamos al 2, ya sabemos quién es ese niño. En esa primera carroza van María y José, pero nos vamos a centrar en José. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Curioso, ¿verdad? Nos gustaría saber muchísimo más detalles, pero bueno, estos son suficientes. Pensar en José. Joven, seguramente muy joven, desposado ya, prometido, ya a un paso de la boda, haciendo sus planes, seguramente enamorado, porque con cómo trata a María, pues era un joven enamorado, haciendo sus planes, formar un hogar con hijos, su negocio de la carpintería, y de repente, cornudo. ¿Es así? Porque María sí lo sabía. O sea, ella tenía claro que ella no había hecho nada, pero él también tendría claro que él tampoco había hecho nada. Lo había hecho otro. Está claro. Me ha engañado. Planes frustrados completamente. Toda su ilusión, todos sus planes, todo completamente por tierra. Pero dice que como era justo, quería no vilipendiarla ahí públicamente, no hacer escándalo público. Sin embargo, un ángel se le aparece y le empieza a dar luz sobre lo que está ocurriendo. Y ahí es donde se habla del Dios con nosotros, de que ese niño que todavía no ha nacido, ha sido engendrado, pero todavía no ha nacido,
es Emmanuel, el cumplimiento de la profecía, el Dios hecho hombre. Volvemos a ver a personas enfrentadas a la realidad de la divinidad de Jesús, del Dios hecho hombre. Y les dice más, le va a ir diciendo después que es obra del Espíritu Santo. No le dice más. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Y esto? No importa, es un milagro de Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, incluye dentro del gran misterio de la piedad el Dios manifestado en carne. Entra dentro del gran misterio de la piedad. Es un gran misterio. ¿Cómo no va a ser un gran misterio? Pero no importa cómo ha sido. El Dios Todopoderoso lo ha hecho. Lo que nos importa es qué ha sucedido. Dios hecho hombre. Pero le dice más cosas. Le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación. Es Dios hecho hombre, porque el pecado lo ha estropeado todo. Ese niño nos habla de la gravedad del pecado. Es tan grave que Dios ha tenido que hacer hombre para venir a solucionarlo. Pero el salvar a su pueblo de sus pecados nos puede sonar más genérico, al pueblo, a la multitud, a la gente. Pero ¿qué dice también Pablo a Timoteo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Salvar al pueblo de sus pecados es salvarme a mí, de mi pecado. Porque Jesús vino al mundo para salvarte, para salvarme. Y le dice también el ángel, no tengas miedo en recibir a María. No tengas miedo, no tengas temor. ¿Y cuál es la reacción de José? Está pasando esta segunda carroza delante del Hijo de Dios, con toda esta revelación que en ese momento José tiene. Y hay que responder, hay que reaccionar. Mateo 1, 24 a 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vale, gracias. Obedeció. Recibió. No tengas miedo, no tengas temor de recibir a María. La recibió. Recibir a María es aceptar una situación que no te cuadra. Y María la aceptó también. En Lucas, que nos habla también desde otra perspectiva, la perspectiva de ella, del nacimiento, ante el anuncio, el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. La divinidad de Jesús tiene que reaccionar también. ¿Y qué dice? He aquí la sierva de mi Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Obediencia, aceptación. Y ahora viene la pregunta, ¿y nuestra reacción? En esa carroza ya no van María y José, vamos nosotros. Yo no sé, a lo mejor te estás acercando a Dios en esa larga búsqueda, pero Dios está decepcionado, no es lo que esperabas. O ya has creído, eres creyente y de repente tus planes, ¿qué estás haciendo? Da igual la edad, siempre tenemos planes. ¿Y se han venido abajo? ¿Frustrados? ¿Esto qué es? Puede ser, no sé si esta es la situación, pero la palabra de Dios, el Dios hecho hombre, nos dice, confía, confía. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Aunque las cosas no estén funcionando como tú crees, aunque las cosas no estén saliendo como tú piensas, yo tengo el control. Pero en esta carroza, delante del Dios hecho hombre, vemos reflejada la realidad de nuestro pecado. Y la salvación es reconocer pecado, arrepentirnos y ser perdonados. Ya desde antes de su nacimiento, su nombre nos habla de esto. Necesidad de ser perdonados. Pero ya has sido justificado, ya has creído, has sido justificado delante de Dios. Y pasas por esa carroza, en esa carroza delante de Él, ¿cómo? Mira qué gran creyente soy. Mira cómo estoy obedeciendo tu palabra. ¿Es así?
o reconociendo tu pecado pasas avergonzado en un rincón, escondido, ocultando, que no me vea. Sea cual sea. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? No pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos con el Padre. Ese Jesús delante del que estamos pasando. No lo vamos a esconder, nuestro pecado, nuestra realidad. No le vamos a sorprender con nuestra perfección. Reconozcamos nuestro pecado, pongámoslo a sus pies y salgamos en esa carroza, pasemos ya delante de Él, perdonados, restaurados y siguiendo hacia adelante. Pues continuamos. Esta es esa segunda carroza. ¿Estáis en ellas? ¿Estáis siguiendo esta cabalgata? Da igual que llueva, no nos importa. Aquí va a continuar. Tercera carroza. Vamos a adelantarnos ya 30 años. Y Jesús ha iniciado ya el ministerio. Y nos vamos al capítulo 6 de Juan, a los 2 primeros versículos. Esta carroza se va acercando, va llena de gente, va llena, un montón de gente, además gente entusiasmada. Juan 6, versículos 1 y 2. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Fijaros, un montón de gente siguiendo a Jesús, han visto sus milagros, han visto sus señales. Aquí ya no está José, no sabemos qué pasó con él. No están los magos, no importa, lo que importa es Jesús. María aparecerá, pero ya de forma secundaria. Lo importante es Jesús. Ha empezado el ministerio. Hay una multitud que le siguen, han visto los milagros y más le van a seguir aún cuando después vean la alimentación de los 5.000. Eso ya es la bomba. Y ya montones de gente diciendo, sí, somos sus discípulos. En esa carroza van diciendo, somos sus discípulos. Están entusiasmados con él y le quieren hacer rey. Y entonces Jesús, a lo largo de ese capítulo, en el famoso mensaje del sermón del pan de vida, les va a hacer ver una realidad completamente diferente. Él no ha venido para ser rey y librarles del poder de los romanos, que es lo que ellos esperan. Este poderoso que hace milagros, ya verás tú, le van a durar 2 días los romanos. No ha venido a eso. Y les habla de la entrega de su vida. Y les habla de que eso es necesario para tener vida eterna. Un mensaje muy diferente del que ellos esperan. Y les habla de sacrificio. Y de que ese sacrificio supone seguirle también. Esa multitud ya está delante de Jesús. Jesús en su ministerio. Y están escuchando algo que no esperaban. Y hay que responder. ¿Cómo reaccionan? Pues versículos 60 y 66. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12. Sí, un segundo, ahí. Gracias. Fijaros, dura es esta palabra, no entendemos lo que dice, no, lo entendemos. Pero ¿quién puede aceptar esto? No es lo que nosotros queremos. Este no es el Dios, o Jesús, que nosotros esperamos. Y muchos de los discípulos, esa carroza pasa ya delante de Jesús y se han quedado los 12. Vacía casi ya. Y ahora llega el momento de los 12. Y sí, Andy, puedes seguir 67 y 69. Perdón. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Vale, gracias. Pedro siempre un paso por delante, ¿verdad? Pregunta a los 12, bueno, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿Os vais a ir también, como la mayoría? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos. Creído y conocemos.
Es una realidad en nuestra vida, estamos convencidos de ello, que tú eres el Cristo, ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Entendieron el mensaje. Por lo menos ahí, en ese momento. Luego sabemos las vueltas que fueron dando también los 12 y Pedro. Pero hemos creído y conocemos. Es una realidad en nuestra vida. No era una realidad en esa multitud que se llamaban sus discípulos. Ahora, tú vas en esa carroza. Yo voy en esa carroza. Estamos delante del Señor. ¿Te han defraudado el mensaje del Evangelio? ¿Te ha defraudado las expectativas que tenías en Dios? ¿Qué expectativas tenías? ¿Has creído el falso evangelio de la prosperidad? No, es que si yo creo en Dios, todo me va a ir bien. No voy a tener enfermedades y si las tengo voy a ser sanado y todo me va a ir bien en el trabajo, voy a tener dinero. Porque cuidado, estos discípulos no creyeron el mensaje, lo rechazaron y se fueron. Pero la Biblia nos advierte de los que se quedan y se convierten en falsos maestros. Se quedan como discípulos, pero son falsos discípulos y falsos maestros y predican un evangelio diferente. Y hoy hay un evangelio diferente predicado en el mundo. Y siempre lo habrá porque Satanás está ahí, actuando. Así que debemos identificarlo como falsas enseñanzas. No es que Dios nos haya defraudado, no, es que Dios no te ha prometido eso. Y para protegernos de esos falsos maestros, lo que necesitamos es ir a la palabra. Así que gracias al Señor por eso. Pero examinémonos delante de Dios, vamos en esa carroza, tenemos el mensaje del Evangelio, la revelación completa. Ellos tenían algo parcial, fue progresivo, pero nosotros la tenemos completa. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Nos quedamos con lo que nos interesa? Mira, me interesa este versículo, este pasaje, este capítulo. No, este no, hombre. ¿Somos así? A lo mejor no somos conscientes de que somos así, pero en la práctica yo por lo menos lo soy. Y tenemos que ponernos delante del Señor, con sinceridad, ante su palabra, ante su Espíritu obrando en nosotros. Y que el Señor nos ayude, que su palabra sea viva y eficaz y que discierne todo. Incluso lo que nosotros muchas veces no tenemos conscientes, Él lo saca a la luz. Pues no podemos seguir igual una vez que pasamos delante de Él en esa tercera carroza. Estamos llegando al final. La cuarta. Avanzamos unos 3 años más o menos y llegamos a la cruz, al pie de la cruz. Y en esta cuarta carroza, vamos a Mateo 27, en esta cuarta carroza están todos los que están alrededor de la cruz. Si leemos todos los pasajes de los evangelios, vemos que allí hubo muchas personas, muchas. Pedro ya no está, ese Pedro impulsivo, decidido, ya no está. Ha negado al Señor, avergonzado, necesita tiempo todavía. Los discípulos no están tampoco, solo Juan, al pie de la cruz. Judas ya la ha traicionado. Está María, su madre, están las mujeres que sirvieron, están allí, pero hay más gente. Los soldados, los que le han torturado, los que le han flagelado, los que se han repartido sus vestidos también allí, sus ropas. Están los que se están burlando de él, los que están reconociendo que él ha dicho que es el Hijo de Dios y le están diciendo, si eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz, demuéstralo. Se están burlando de él. Todos estos están alrededor, los ladrones. Y fijaros, esto es interesante, la obra central del cristianismo, de nuestra fe, que es la cruz, se produce en medio de ¿qué? De la persecución, de la burla y del desprecio. No nos extrañemos cuando hay persecución, cuando hay burla y cuando hay desprecio. No digo que no nos indignemos y protestemos si hay que protestar, no estoy entrando en ese debate, ¿vale? Estoy diciendo que no nos sorprendamos. Porque el Señor lo anunció, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a mí me han aborrecido, si a mí me han perseguido, ¿qué esperáis vosotros? Pues ¿qué esperamos?
cuando hay burla, cuando hay desprecio, cuando hay persecución. No, que no nos sorprenda, porque está anunciado. Pero vamos a ver la reacción del centurión y los soldados que estaban con él. Vamos a Mateo 27, versículos 50-53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo de templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se les abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vale, hasta ahí, gracias. Luego seguimos. Todo eso pasó en la muerte de Jesús. Los que estaban allí lo vieron. Vieron la oscuridad, horas de oscuridad, vieron el terremoto. Lo de la aparición de los muertos no es ahí en ese momento, ¿vale? Ese es otro tema. Pero vieron rocas partidas, terremoto, el velo que se rasga en el templo. No sé si eso fueron testigos directos, no. Llegarían testimonios a lo mejor de lo que había pasado. El centurión y los soldados que estaban con él no entenderían seguramente el significado de eso. Pero lo que ahí se estaba produciendo, ese velo rasgado, es el que separaba el lugar santo del Santísimo. El camino abierto directamente al Padre. Eso significaba ese velo rasgado. Fueron testigos de los que se burlaban de la reacción de Jesús. Fueron testigos de todo eso. Y no estamos hablando de cualquiera. ¿Habéis visto Gladiator? La segunda. ¿Os ha decepcionado? Bueno, luego debatimos. Las batallas, estos estaban acostumbrados a la muerte, ¿eh? No eran cualquiera. No es como yo, si veo sangre o veo tal, que me pueda desmayar. Estaban acostumbrados a la muerte. Y lo que vieron es que lo que había pasado allí no era normal. Y que de ese que se estaban burlando y diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, oye, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Qué significa exactamente lo que ellos entendieron? O lo que entendió este centurión, no lo sabemos. Pero hay un reconocimiento, una respuesta a la divinidad del Señor. Y la muerte del Señor, ahora vamos nosotros en esa carroza. Estamos pasando delante de Jesús muerto en la cruz. Ese niño anunciado ahora está en la cruz. Lo hemos recordado esta mañana, lo recordamos cada vez que participamos del pan y del vino. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Jesús no vino para traer un mensaje de paz y de amor, que lo hizo. Jesús no vino para sanar enfermos, que lo hizo. Jesús no vino para formar un grupo de seguidores que luego continuaran con sus mensajes, lo hizo. No vino solo para eso. Jesús vino para morir en la cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar. Ese era el propósito anunciado desde el principio. No fue improvisando, no fue una sorpresa. Estaba anunciado desde el principio. Y la cruz nos enfrenta a esa realidad. Así que ante esa realidad tenemos que responder. Hubo muchas reacciones y muchas respuestas ante la cruz de Cristo, en esos que estaban allí. ¿En cuál te sientes identificado? ¿Con cuál te sientes reflejado? Pues vamos a la quinta. ¿Y si se quedara aquí la cabalgata? ¿Y si acabara aquí la Biblia? Qué triste. ¿Cómo nos iríamos a casa? Pero queda la quinta, la resurrección. 3 días después. Vamos a Juan, capítulo 20. 3 días después, Jesús aparece resucitado a sus discípulos. Mirad, en esa carroza ahora van 10 discípulos. Ya no está Judas y en ese momento no está Tomás. Hay 10. Y bueno, por los demás evangelios sabemos que Jesús apareció varias veces y con pruebas indubitables, para que no tuvieran dudas de que ha resucitado. Pero en ese momento, en esa situación, por la noche, se aparece a los 10 y les dice, mirad mis manos, mirad mis pies, mirad mis heridas, y ellos creen. Y se lo dicen a Tomás. Pero Tomás, que contesta, versículo 24, Juan 20, 24.
Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba con ellos. ¿Y qué dice? Perdón, versículo 25. También, ¿lo puedes leer? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vale, está ahí. Fijaros, una pregunta. Cuando escuchamos de Tomás, ¿cómo le conocemos? ¿Tomás? ¿Él? El incrédulo. Yo soy el sordo, no oigo bien, pero no, el incrédulo, ¿verdad? Es lo que nos viene. Tomás el incrédulo. Y aquí es verdad, no cree. Pero fijaros, lo que dice es: yo quiero la misma evidencia que habéis tenido vosotros. No está pidiendo otra cosa. El resto de discípulos tampoco creyó. Y el Señor les tuvo que dar las evidencias. Y él escucha su testimonio y dice: oye, yo quiero ver las mismas evidencias. Nos quedamos con esto, ¿vale? 8 días después, ahora ya está Tomás. ¿Qué estaría haciendo antes? No sabemos, ¿vale? Aquí podemos especular, pero ahora ya sí está. Y yo me lo imagino expectante. Y Jesús aparece otra vez. ¿Y puedes leer desde el 26, Carmen, ya hasta el 29? Sí. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué momento? ¿Os imagináis? Estamos viendo esa carroza y ahora ya son los 11. Está Tomás pasando delante de Jesús y le dice: ¿querías la evidencia? Toma, aquí la tienes. Mira. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo reacciona Tomás? Señor mío y Dios mío. Mira, qué grande es el Señor. Menos mal que no es como nosotros. Estamos en el siglo XXI, han pasado más de 2000 años y nosotros le seguimos llamando Tomás el incrédulo, cuando es Tomás el creyente. Ponemos etiquetas y no las quitamos, o nos ponemos etiquetas y no nos las quitamos. Pero el Señor es misericordioso con nosotros y nos da la oportunidad. No seas incrédulo, sino creyente. Y desde entonces es Tomás el creyente. No pongamos etiquetas. No estropeemos la obra del Señor. No le sigamos recordando como Tomás el incrédulo, porque el Señor ya no le ve así, porque el Señor ya no nos ve así. Pero es más, le dice: porque has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y no creyeron. Aquí no le está diciendo que no hace falta evidencias. Esto es importante entenderlo. Porque Hechos comienza diciendo que durante 40 días se les apareció con pruebas indubitables, con evidencias que sin duda he resucitado, no tengáis duda. Lo que le está diciendo es el testimonio de los demás discípulos, que tenía que haber sido suficiente. Suficiente evidencia. Porque desde este momento tú vas a ser testigo y ese testimonio tiene que ser suficiente evidencia. Y ahora vamos nosotros en esa carroza. Ya hemos visto algo, ¿verdad? De cómo la experiencia de Tomás nos afecta a nosotros también. Yo no sé, ya digo, ¿cómo llegas delante del Señor? Ya no estamos, se nos recordaba también, ante el Jesús niño, ahora estamos ante el Jesús resucitado. Tenemos toda la revelación completa, toda la obra, consumado es, dijo en la cruz. ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué obstáculos tienes ahí en tu vida que te impiden dar el paso del Dios con nosotros al Señor mío y Dios mío? Fijaos la diferencia. El Dios con nosotros, sí. Para poder decir Señor mío y Dios mío, tiene que venir Dios con nosotros. Pero al final, el Señor quiere una relación personal. Tiene que haber una decisión personal de cada uno de nosotros.
No nos podemos escudar en que salvó a su pueblo, es el Salvador del mundo. Salvó a mis padres, salvó a mi familia, salvó a mi iglesia. No, te ha salvado a ti. Esa es la realidad. Fijaros, en estas 5 carrozas, estos 5 episodios, hemos visto experiencias de todo tipo. Yo no sé cuál es tu situación. ¿Eres de familia creyente? Hemos visto personas que tuvieron que reaccionar ante el Dios hecho hombre en su propia familia. José, María. Otros que tuvieron que llegar de lejos. Otros que estaban entre los que le habían matado, perseguido, torturado, entre sus enemigos, el centurión, los soldados. Otros que estaban entre los discípulos, pero que aún entre los discípulos tuvieron que decidir, ¿seguimos a la mayoría que se van o continuamos? Tuvieron que llegar hasta el final, después de un proceso largo, de negar, de incredulidad, de dudar, hasta que fueron restaurados. Pedro también. Lo habíamos dejado ahí, escondido en la carroza de la cruz, pero en esta de la resurrección ya está ahí, y todavía le quedaba una conversación pendiente con el Señor, al final del Evangelio de Juan, y fue restaurado. Y todavía siguieron avanzando y tuvo que venir el Espíritu Santo. Esa es otra historia ya, ¿vale? Pero ante el Señor tenemos que reaccionar. Tenemos que responder y no podemos seguir igual. No hay mejor regalo en esta noche de Reyes que vamos a tener. Ojalá os regalen muchas cosas. ¿Habéis sido buenos? ¿Habéis sido buenos? El Señor nos regala la salvación no porque somos buenos, sino porque hemos sido malos. Qué diferencia, ¿eh? Como hemos sido malos y como no nos merecemos esa salvación, nos la da. No dejes pasar esa oportunidad. Arrepentimiento, perdón de pecados, restauración. Y continuamos. Y mirad, la vida del creyente no es una vida fácil. Estamos delante del Señor, seguimos caminando puestos los ojos en Jesús y podemos, en diferentes momentos de nuestra vida, estar en esas diferentes carrozas o dentro de esas carrozas ser diferentes personas. Y en la vida del creyente hay gozo, pero hay angustia, hay tristeza y hay consuelo. En la vida del creyente hay firmeza, hay seguridad, pero también hay caídas. Y hay perdón, y hay restauración. En la vida del creyente hay dudas, pero hay confirmación y hay evidencias. Pues gracias al Señor. Si no has aceptado el regalo de la salvación, acéptalo. Y si lo has descuidado, lo tienes ahí, el regalo, sin envolver casi, en el trastero o en el fondo del armario, recupéralo y disfruta de la salvación en toda su dimensión, que es eterna. Pues que así sea.